Historias fragmentadas de amplio espectro. Corazón. Edmundo de Amicis. Los pobres. Dar la vida por el país en donde uno ha nacido, como el muchacho lombardo, es una gran virtud. Pero no hay que olvidarse de las virtudes pequeñas, hijito. Esta mañana, al volver de la escuela, cuando andabas delante de mí, pasaste junto a una mendiga que tenía en las rodillas un chiquillo débil y pálido, y te pidió limosna. Tú te la quedaste mirando y no le diste nada, aunque quizá llevabas dinero en el bolsillo. Hijo, no te habitúes a pasar indiferente ante la miseria que te tiende la mano, y mucho menos delante de una madre que pide para su hijo. Piensa que tal vez aquel niño tenía hambre. Piensa en la desgracia de aquella pobre mujer. ¿Te imaginas cuál sería el dolor de tu madre si un día te tuviera que decir: Enrique, hoy no puedo darte ni pan? Cuando le doy una moneda a un mendigo y me dice: Dios le conserve la salud a usted y a sus hijos, no puedes comprender la dulzura que hacen entrar en mi corazón estas palabras y la gratitud que siento hacia aquel pobre. Me parece que con aquel buen augurio todos vamos a conservar la salud durante mucho tiempo, y regreso a casa contenta y pienso: aquel pobre me ha dado más de lo que yo le he dado a él. Bien, haz pues que alguna vez yo oiga que te dicen algún buen augurio merecido por ti. Saca de tu bolsillo el dinero para dejarlo caer en las manos de un viejo sin recursos, de una madre sin pan, de un niño sin madre. A los pobres les gusta la limosna de los niños porque no les humilla y porque los niños, que necesitan de todos, se les parecen. Por eso siempre hay pobres en torno a la escuela. La limosna de un hombre es un acto de caridad, pero la de un niño, al mismo tiempo que un acto de caridad, es una caricia. ¿Comprendes? Es como si de sus manos cayeran al mismo tiempo una moneda y una flor. Piensa que a ti no te falta nada, pero a ellos les falta todo. Que mientras tú quieres ser feliz, a ellos les basta con no morirse. Piensa que es horrible que entre tantos palacios, en las calles por donde pasan coches y niños vestidos de terciopelo, haya mujeres y niños que no tienen qué comer. No tener que comer, Dios mío. Niños como tú, buenos como tú, inteligentes como tú, que en una gran ciudad no tienen con qué alimentarse, como si fuesen animalitos perdidos en el desierto. Oh, nunca más, Enrique, pases por delante de una madre que pide limosna sin ponerle una moneda en la mano. Tu madre. No recuerdo que me increparas directamente y con insultos en sentido estricto, pero no hacía falta. Tenías otros muchos medios y además en casa y especialmente en la tienda los insultos llovían a mi alrededor de manera tan torrencial que de pequeño a veces me sentía casi aturdido y no veía motivo alguno para no darme por aludido, ya que las personas a las que insultabas no me parecían peores que yo. Y desde luego, no podías estar más descontento con ellas que de mí. Pero también ahí se hacían patentes tu enigmática inocencia y tu intachabilidad. Insultabas como si fuera lo más normal del mundo, pero no tolerabas que otros hicieran lo mismo, y prohibías el insulto. Los insultos los reforzabas con amenazas, y eso sí lo sufría yo en mis propias carnes. Por ejemplo, me aterrorizaba oírte decir: te voy a abrir en canal, y sabía muy bien que no iba a suceder nada grave. De pequeño no estaba tan seguro, pero de acuerdo con la idea que tenía de tu poder, no dudaba que habría sido capaz de hacerlo.
También sufría terriblemente cuando echabas a correr gritando alrededor de la mesa en persecución de alguno de nosotros, y aunque obviamente no tenías intención de capturarlo, fingías que sí, y hasta que al final mamá, sumándose a la pantomima, nos salvaba la vida. El niño se figuraba que una vez más había conseguido sobrevivir gracias a tu clemencia, y a partir de entonces iba a seguir viviendo en la certeza de que la vida era un regalo tuyo, por supuesto, inmerecido. En este capítulo entrarían también las desgracias con que amenazabas en caso de desobediencia, cuando yo empezaba a hacer algo que no te gustaba, y me predecías un fracaso. Mi respeto a tu opinión era tan grande que el fracaso se volvía irremediable, aunque quizás se aplazara a una fase posterior. Perdí la confianza en todo lo que pudiera hacer yo mismo. Me volví inconstante, dubitativo. A medida que me hacía mayor, se iba incrementando el material de que disponías para recriminarme mi nulidad. Y así, poco a poco, fue resultando que tenías razón de veras. Una vez más, me guardo mucho de afirmar que seas el único responsable de que me haya vuelto así. Tú solo has reforzado lo que ya había, pero lo has reforzado mucho, precisamente porque eras muy poderoso en comparación conmigo y empleabas todo tu poder. Desde Santiago, Bárbara Errázuriz relatando Carta al Padre de Franz Kafka. Hola, soy Harim Silva y hoy les traigo el último capítulo de la historia de Alma Basilia, comprendida en el libro Los trenes se van al purgatorio de Hernán Rivera Letelier. Cuando Alma Basilia se recuperó de la herida, ya no volvió a ser la misma. El suceso la dejó como nimbada de un aire ausente. A veces, por las tardes, se olvidaba de atender a sus parroquianos y se echaba a andar por las calles del campamento con una triste expresión alunada. En las pocas veces que se acordaba de ejercer su oficio, lo hacía como sumida en un estado de crisálida. Es como estar haciendo el amor con su recuerdo, decían los hombres. Nadie supo nunca qué había sucedido exactamente durante esos 3 días y 3 noches de encierro en su casa con el forastero. Cuando alguien le preguntaba sobre el asunto, Alma Basilia, con la mirada errática de los locos, jugando a dar vueltas entre los dedos una ramita de su árbol, se quedaba un rato absorta y luego respondía vaguedades. Decía, por ejemplo, que así como los jorobados traían buena suerte, los hombres de cuello torcido eran de mal augurio, que eso se lo había revelado cierta vez una señora adivina de paso por resurrección, y ella no le había hecho caso. Tiempo después, la oficina Resurrección paralizó su faena. Poco antes de apagarse los humos de la usina, se habían pintado a la cal las casas del campamento, y las caravanas de niños con sus camioncitos de lata habían recorrido las calles de tierra con su sonajera indescriptible. Como todos sabían en la Pampa, esas eran 2 de las 3 señales que anunciaban la paralización de una oficina. La otra era el acaecimiento de algún suceso extraordinario. Para muchos, la desgracia ocurrida a Alma Basilia con el forastero asesino había sido la tercera señal. El día de la partida, todos los habitantes de Resurrección se abrazaban llorando desconsoladamente. La mayoría partía a laborar en alguna de las oficinas cercanas, aún en producción. Otros se iban a tentar suerte a Iquique. Unos pocos, los más afortunados, se embarcaban en el tren de regreso a su tierra sureña. Y en el ajetreo de retobar los bártulos, cobrar el salario y despedirse de sus muertos, todo el mundo se olvidó de Alma Basilia. Y de la noche a la mañana, Resurrección quedó convertido en un pueblo fantasma de los tantos que ya comenzaban a poblar el desierto. En el campamento solo quedó un cuidador y una cuadrilla de obreros contratados por una semana, cuya tarea consistía en sacrificar a los cientos de perros y gatos abandonados por sus dueños. Una mañana, al más joven de la cuadrilla mataperros le dio por ver cómo era por dentro la casa de la puta del arbolito, a la cual nunca se había atrevido a entrar. En su interior
halló a Alma Basilia recostada sobre su catre de bronce, como recién muerta. Tenía las manos cruzadas en el pecho y en ellas, como si fuera un crucifijo, sostenía una ramita de su árbol. En el aire de encierro de la casa flotaba un fuerte olor a tanino. Alma Basilia, quien no tenía a dónde ir, ni quería tampoco irse a ninguna parte, se había suicidado bebiendo de la resina de su árbol. En el velador había dejado una nota en que expresaba claramente el deseo de ser sepultada a los pies de su árbol, a los pies de Tolentino Floro, decía, y por todo epitafio que grabaran en el tronco una inscripción escrita al dorso del mismo papel. Si ustedes alguna vez aciertan a pasar por lo que queda de Resurrección, encontrarán entre sus escombros un tronco de árbol reseco, que sin embargo, milagrosamente, siempre tiene una gotita de resina fresca. Si se dan el trabajo de quitarle un poco el polvo de los años, verán aparecer una inscripción que dice: Tolentino Floro y Alma Basilia se aman eternamente. Envía tus relatos al correo electrónico historiasfragmentadas@gmail.com y también tus audios al WhatsApp más 569 6495 6192.